Más de 7 millones de bolivianos acudirán a votar este domingo sus tan reclamadas elecciones generales. La cita fue pospuesta en 3 ocasiones en medio de una profunda crisis política, económica y sanitaria por la pandemia. Los grandes ausentes de esta cita: la presidenta interina Yanine Áñez, quien decidió retirar su candidatura en favor del candidato conservador Luis Fernando Camacho. Tras 13 años en el poder, también estará ausente el expresidente Evo Morales, refugiado hoy en Argentina. Ahora las encuestas prevén un balotaje entre el exministro de Evo, Luis Arce, y el expresidente del país, Carlos Mesa. ¿Cuál será el futuro de Bolivia? Bolivia vota, la hora del cambio es nuestro tema de hoy en A Fondo. Soy Jenny Pérez, bienvenidos a esta discusión. Parto presentando inmediatamente a nuestros invitados y comienzo con Ezequiel Bisoletti, experto en política latinoamericana y profesor de la Universidad Dalí Salomón aquí en Berlín. Ezequiel dice que las elecciones presentan un intento de legitimación del golpe de Estado ante una eventual victoria del MAS. El gobierno de facto podría, dice, cometer fraude. Peter Alberto Behrens, consultor estratégico y político para América Latina y Europa, fue representante en Bolivia de la Fundación Konrad Adenauer. Peter opina que ninguno de los candidatos representa un cambio real para Bolivia. El potencial inmenso del país solo lo liberará una opción que mire al futuro, dice. Y Moira Suazo, investigadora boliviana, investigadora asociada de la Universidad Libre de Berlín. Moira considera que la reconstrucción de la democracia depende de la aceptación del resultado en unas elecciones administradas por el Tribunal Electoral que restaura credibilidad en el país. Y ya dicho esto, también les recuerdo a ustedes que pueden ser parte de esta discusión a través de las plataformas de redes sociales de Deutsche Welle y también a través de nuestro correo electrónico afondo@dw.com. Este programa dedicado a Bolivia y su futuro inmediato. Parto en primer lugar contigo, Petra Antonio, que será la primera vez que te diga Petra Antonio, de ahora en adelante va a ser Petra. Las elecciones serán sin Evo Morales y sin Yanine Áñez, decíamos al principio. Y la pregunta es si se descomprime entonces la ausencia de estas ambas figuras en el proceso que vamos a ver este domingo en Bolivia. Posiblemente sí. Yo creo que sí que se descomprime en cierta manera, porque obviamente, sobre todo Evo Morales, fue representante de una fuerza política bastante claramente marcada. Ahora, habrá que ver cómo se recompone el tablero, porque es todo bastante fluido, como estamos viendo. ¿Lo ves como algo positivo o negativo? Creo que es difícil decirlo. Yo no me decantaría por lo uno o lo otro, pero tiendo a pensar de que por lo general el ambiente es más moderado, los actores son más moderados y creo que eso tenderá hasta a una cierta, digamos, que no sea tan histriónico como hubiera podido ser. Entiendo. Ezequiel, para ti, en cambio, la historia es muy distinta. ¿Tú crees, según tu frase, que estas elecciones legitiman el golpe de Estado en Bolivia? Pero yo te pregunto a ti, ¿no son estas elecciones? Perdón, la pregunta, sí. ¿No son estas, te pregunto yo, las elecciones que tanto ha pedido incluso el movimiento del socialismo de Evo Morales? Estas elecciones representan un intento de legitimación de un golpe de Estado perpetrado en Bolivia, un golpe de Estado de la vieja escuela, un golpe de Estado con participación de las fuerzas policiales, con participación de las fuerzas militares, con violencia, con quema de casas de figuras del MAS, con saqueos, con torturas, con periodistas encadenados a árboles y humillados. ¿Sí? Entonces, en el marco de un gobierno de facto, realiza un llamado a elecciones en condiciones muy difíciles, con una cancha muy inclinada. Aún así, el MAS aparece en primer lugar y, por ende, el MAS participa con la esperanza de una elección limpia. Ahora, la posibilidad de un fraude de quienes perpetraron este golpe no van a convalidar pacíficamente, apaciblemente, la llegada del MAS nuevamente al gobierno a partir de elecciones democráticas. Entonces aparece sí o sí la posibilidad de fraude. Solamente para puntualizar, entonces, ¿tú ves todo este proceso como un retroceso? No. El llamado, bueno, consumado el golpe, naturalmente, las elecciones representan un paso adelante, pero unas elecciones posteriores a un golpe y unas elecciones en condiciones muy particulares, con un gobierno de facto y con todas las fuerzas unidas en contra de la vuelta supuestamente a
el gobierno del MAS. Entonces, sí representa, frente a una situación terrible como la anterior, unas elecciones representan un paso adelante, pero aparecen en un contexto realmente enrarecido y con esa posibilidad real de fraude. Moira Suazo, investigadora boliviana, en el último programa de Bolivia, que también tuve la posibilidad de moderar, tú decías que el pecado de Yanine Áñez era haberse convertido en candidata, y yo te pregunto, ahora que retiró su candidatura, ¿redimió su pecado? Es una pregunta central, Jenny. Y lo que yo estoy viendo en Bolivia es que el hecho de que Yanine Áñez haya retirado la candidatura permite, en primer lugar, darle una inyección de credibilidad al proceso, es decir, nuevamente las diferentes partes, incluidos importantes sectores dentro del movimiento al socialismo, yo diría una mayoría, están mirando con expectativa que estas elecciones sean limpias. Por ejemplo, el candidato del movimiento al socialismo, Héctor Arce, dice, Arce, el exministro Arce, Luis Arce Saconeta, dice, si las elecciones son transparentes, claro, vamos a respetar el resultado. Pero ahí está, para mí ese es un elemento principal. Si la señora Áñez seguiría siendo candidata a la presidencia, no tendríamos un tal escenario. Yo creo que ha sido muy importante el paso al costado, eso hay que decir, un poco tardío, porque ha sido como a las 12 menos un minuto, pero ha dado el paso al costado y eso permite restablecer en alguna medida una estructura institucional estatal con algo de credibilidad después de una crisis muy grande. Entiendo, Moira, pero ¿entendió la señora Áñez que había cometido un error o se trata después de todo un cálculo político nada más? Porque recordemos que las encuestas no la favorecían para nada y que en realidad la única manera de que el proyecto conservador de su sector tuviera alguna chance en estas elecciones era precisamente favoreciendo la candidatura, ¿no? Es una pregunta central la que hace Jenny. Y lo que pasa es que yo tengo la impresión de que para entender Bolivia tenemos que mirar los matices. Si nosotros metemos en la misma bolsa a todos, no vamos a entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Cuando miramos a la señora Áñez, lo que estamos viendo es un sector importante de un partido que se llama Demócratas de Santa Cruz, que tiene el interés fundamental de promover intereses regionales, promover federalismo. Este partido estaba dividido y ahí está lo que es en realidad una ruptura de Demócratas, que es Creemos, que es el partido del que todavía es candidato del señor Camacho. Esta división, hay una pugna ahí, es una pugna que siguen disputándola, y lo que quedaba relativamente claro en Bolivia es que con la presencia de 4 candidatos, la dispersión del voto de todas las fuerzas que habían estado por la recuperación de la democracia en las elecciones anteriores no iban a tener casi ningún chance. Entonces la señora Áñez se retira. Tú tienes razón, ella se retira. Yo creo el elemento fundamental es que definitivamente ella no estaba terciando, porque ni siquiera estaba de tercera en las encuestas. Ya había resbalado a un 4º lugar, entonces se levanta, se hace a un lado y ahí tenemos un panorama relativamente más claro. Yo diría, tenemos un panorama que yo diría que está todavía presente, en que hay una suerte de simplificación del sistema de partidos. Hoy día tenemos un sistema de tripié, es decir, 3 partidos en competencia, pero todavía todas las opciones están abiertas. Tenemos que ver qué va a pasar en las elecciones. Puede haber todavía una conformación más de tipo bipartidista. Ya vamos a hablar en detalle de los candidatos y de los partidos. Tenemos que avanzar en este primer toque solamente para hablar aspectos generales, introducir este tema del que nos ocupamos hoy día. Hablamos de Yanine Áñez, Petra, hablemos ahora de Evo Morales. Te pregunto yo qué tan sustantivo ves tú sigue siendo la figura de Evo Morales en Argentina para lo que está pasando en Bolivia. Y te lo pregunto en todo caso mirando más allá de la figura de Morales, mirando a su partido, el Movimiento al Socialismo, que pese a todas las observaciones incluso que hacía Ezequiel, logra levantar una candidatura de consenso. Exactamente. Obviamente Evo es una figura central del MAS, sin ningún lugar a dudas, y seguirá siéndolo. Creo que independientemente de que uno coincida con él políticamente o no, es indudable que él es una figura histórica, ya no solamente del MAS, sino también de Bolivia. Ahora bien, el MAS no es monolítico, nunca lo fue. Siempre tuvo por lo menos tres tendencias bien marcadas, que según cómo una tenía más poder que la otra, que una es, digamos, la tendencia o
el sector, digamos, urbano, de la clase media, y uno de los exponentes justamente es Luis Arce, también lo fue Álvaro García Linera. Luego tenemos una corriente que es la sindicalista, que siempre fue, es de donde salió Evo Morales, obviamente. Y luego tenemos una indigenista que en los últimos años, sin embargo, ha ido distanciándose y ha ido aflojándose. En ese sentido, Evo Morales siempre será una figura central y obviamente es una figura que tira. Ahora bien, también se ve que desde hace algunos años dentro del MAS, se van moviendo las cosas, lo cual en un partido democrático no solamente es bueno, sino que es absolutamente necesario para que sea visto como un partido democrático. Con lo cual, que hayan nuevos liderazgos solamente puede ser bienvenido. La pregunta es, desde mi punto de vista, ¿suma o resta? ¿De qué forma Evo Morales, ahora en calidad de ex jefe de Estado, puede sumar a la paz social y política en el país? ¿O puede, en contra, lo que ya se hizo en los últimos meses, en agosto sobre todo, puede incitar a situaciones de conflicto y de violencia que nadie quiere del país? Imagino, Ezequiel, que quieres decir algo al respecto, ¿no? No, bueno, respecto a la figura de Evo Morales, en mi opinión, en el momento más álgido del golpe el año pasado, Evo Morales podría haber reaccionado de manera violenta, primero llamando a las fuerzas policiales o militares a la represión de los manifestantes, después llamando a su propia militancia a la resistencia, y porque no quería un enfrentamiento entre bolivianos, porque efectivamente la sociedad boliviana parece dividida, eso parece fuera de discusión. Entonces él determinó que frente al planteamiento de las Fuerzas Armadas, abandonar la presidencia, y después de eso realiza una apuesta por un candidato tendiente precisamente al voto de las clases medias en elecciones democráticas. ¿Qué más podemos querer de un presidente? Para mí, más que bien o más que democrática su actitud respecto a este proceso. Sí, pero sigue siendo capital en el proceso preelectoral, digamos. Sí, porque representa una figura central, ya como recién recordaba Peta, ya no solo del MAS, sino de Bolivia y de la historia boliviana, sin lugar a dudas. Interesante. Moira, el mayor desafío de todos, y tú te lo pregunto además como investigadora, pero también como boliviana, el mayor desafío de todos para este proceso del domingo, que esperemos se consume de buena manera, es que los resultados sean aceptados por todos, ¿no? Y este proceso va a estar encargado el Tribunal Supremo Electoral. Es un organismo que ha estado envuelto en críticas, que ha estado envuelto en escándalos también, y que fue realmente repudiado incluso por algunos sectores bolivianos en un momento en el país. El más difícil fue el año 2019, con o sin razón. Esas son cosas que todavía me imagino que la historia de Bolivia va a juzgar. Pero yo te pregunto, con lo que conocemos ahora del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, con los cambios que hemos también conocido, ¿es un organismo que puede garantizar elecciones y resultados limpios para el día domingo? Es un tema clave. Yo creo que este es un tema clave y realmente vale la pena hacer un poco de memoria. Yo creo que hay una diferencia fundamental entre el 2019 y el 2020 pensando en el Tribunal Supremo Electoral. En primer lugar, en las elecciones del 2019 nosotros entramos al proceso electoral el 2018, cuando todavía era presidenta la señora Katia Uriona. Y Katia Uriona manda una carta de renuncia a la presidencia del Tribunal Supremo, alegando que la institucionalidad de todo el proceso estaba viéndose comprometida y que ella no iba a respaldar con su figura, con su presencia, tal cosa. Entonces ella renuncia. No es la única, son varios. En cambio, el 2020 nosotros tenemos un Tribunal Supremo Electoral que retoma cierta institucionalidad. Sigue la misma normativa, es decir, igualmente es elegido por el Congreso. Tenemos que recordar que en el Congreso 2/3 son diputados y senadores del MAS. Ese Congreso elige al nuevo Tribunal Supremo Electoral. Efectivamente, la presidenta, como es su tuición, tiene una persona que define, la presidenta, que ha definido a la señora Áñez, quién va a ser parte del tribunal también. Pero eso es interesante. La persona que es definida por la presidenta Áñez, el presidente del Tribunal Supremo Electoral hoy día, el señor Salvador Romero. Después hay dificultades, hay preguntas especialmente respecto a la candidatura
de la candidatura de la señora Áñez, y lo que nos ha mostrado el señor Romero es que se ha puesto en una posición institucionalista, controlando también la presencia y la participación de la señora Áñez. Y yo creo que la mejor prueba de cómo está actuando el Tribunal Supremo Electoral hoy día es que la señora Áñez, como ustedes bien han dicho, simplemente no le quedó otra que moverse del espacio porque no estaba teniendo una aceptación. En las encuestas no se veía que su figura andaba bien, entonces se retira. No participo de esa opinión respecto a Salvador Cuéntanos. Romero y tampoco respecto a la baja de la candidatura de Yanine Áñez. Como vos recién recordabas, Jenny, ella abandona la candidatura por un cálculo político, por el voto útil a favor de Carlos Mesa, no por una cuestión de institucionalidad objetiva y sacra. Y de hecho, desde la posición de presidenta de facto, realiza un llamado al voto a Carlos Mesa. Así que de objetiva institucional, poco. Y Salvador Romero, por cierto, la figura de él en particular, él aparece en los Wikileaks como uno de los informantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así que la figura de él como una especie de institucionalista objetivo también aparece cuestionada. De todas maneras, todos queremos elecciones limpias, ¿sí? Yo quisiera acabar mi punto, me parece Sí. importante. Me parece difícil, y de hecho, digamos, yo no lo haría, pero poner en cuestión la figura de una persona como la de Salvador Romero, con la trayectoria profesional, es un doctor en ciencia política, que ha sido parte de organismos internacionales. Yo ahí realmente tengo muchísimo cuidado. Tengo mucho cuidado. Sin embargo, yo quisiera poner datos fácticos sobre la mesa. ¿Y cuáles son esos datos fácticos? El padrón electoral tenía muchas observaciones por la OEA, por la Unión Europea, varios años. Son temas que no se pudieron resolver. Hoy día están resueltos. Tenemos un padrón biométrico en el que los bolivianos podemos confiar. Tercer dato fáctico. Antes, el sistema de conteo rápido, que es el que generó todo el alboroto del fraude, porque se ha constatado que hubo un servidor externo, privado, que ingresó al conteo de votos y que finalmente fue el elemento que permitió sacar los resultados. Este sistema de conteo rápido, que antes era externalizado, terciarizado, que estaba llevado por una empresa privada, hoy día es parte del Tribunal Supremo Electoral, es decir, la responsabilidad está en el Estado boliviano. Yo creo que ese es un tema clave. Y el tercer y último punto, todos los actores del ámbito internacional, todos los actores multilaterales, ¿cuál es la opinión de la Unión Europea, la opinión del PNUD, la opinión de la OEA, la opinión del Centro Carter? Lo que estamos viendo es que las misiones de observación electoral están ya en Bolivia, son 3, las que ya están llegando otras, pero las que ya están allá son 3, Unión Europea, Centro Carter y OEA. Pero además, la Iglesia, el PNUD, la OEA plantean que la estructura del Tribunal Supremo Electoral está cambiada y puede garantizar elecciones limpias para todos los bolivianos. ¿Y tú como investigadores crees en eso 100%? ¿Este organismo va a garantizar las elecciones limpias para Bolivia el domingo? Lo que yo estoy viendo son estos datos fácticos que me permiten ver. Ejemplo, 2019 teníamos una observación electoral autorizada por el Estado boliviano, el 2019, que era la OEA. Y la auditoría, que finalmente es la que nos dice en este país ha habido fraude, esa auditoría fue pedida por el gobierno. Entonces, yo creo que hay un cambio que tenemos que observar. Y escuchemos un momento quisiera a Peter. simplemente cerrar con un pequeño puntito. Yo creo que si los bolivianos no logramos entender que hay una certeza para que podamos reconstruir la democracia, verdaderamente nos estamos metiendo a un callejón sin salida que va a ser la violencia y el caos, que es lo que yo creo que nadie en el MAS y fuera del MAS no queremos. Muy bien, Moira. Te escuchamos ahora, Peter. Sentía mucho de los puntos, ¿no? Sí, apoyo, coincido con la visión de Moira, en el sentido de que también quisiera, aunque es un tema que no creo que tengamos que entrar en profundidad porque creo que es muy obvio, la categorización de golpe de Estado
es desde todo punto de vista falsa. O sea, hay dictámenes claramente estipulados que dicen que no es un golpe de Estado. Ahí están los dictámenes de la OEA, de los observadores electorales, etcétera, etcétera. Más bien, voy a ser un poco polémico y decir, el golpe lo hizo Evo antes, desatendiendo el referéndum del 2016, en el cual observadores no electorales entendió, determinan un golpe de Estado. En el 2016, en el que él no respetó la voluntad popular boliviana, en la cual se dijo que no querían reelección. Semanas antes de las elecciones del 2019 se reconfiguró totalmente el padrón electoral. Hubo casi 1 millón de empadronados de los que no se sabía de dónde venían. O sea, hay muchos puntos. El tema nomás es el siguiente, desde mi punto de vista. ¿Vamos a seguir mirando hacia el pasado o vamos a mirar hacia el futuro? Yo lo que estoy viendo es que los 3 grandes contendientes en esta lidia electoral tienen referencia al pasado. Los 3 son referencia al pasado y no veo que haya ninguno con un proyecto de país que mire hacia el futuro, que vea un poco la visión integradora de todo el país. Pero no puede ser esto quizás porque los hechos del pasado que tú mencionas son apenas ocurridos hace menos de 1 año. O sea, hay cosas que todavía están siendo investigadas. O sea, la sociedad boliviana, así como tenemos aquí a Ezequiel hablando de gobierno de facto y hablando de un golpe de Estado, la sociedad boliviana también está absolutamente dividida en torno a estos temas que no han sido resueltos aún. ¿Y te parece a ti que estas 3 figuras que se pueden pelear en una segunda eventual vuelta electoral tampoco representan esa visión de futuro que necesita entonces Bolivia? Yo creo que lo que necesitan muchos bolivianos es esperanza también. Es una perspectiva de futuro, una perspectiva de decir las cosas van a ir a mejor. Tenemos una pandemia, tenemos una emergencia nacional humanitaria realmente, una emergencia económica de todo punto de vista, una emergencia política. La gente está con ganas de ver algo como la luz al final del túnel. Y yo lo que no veo es que ninguna de las 3 opciones realmente ofrezca eso. Tenemos a un señor Luis Arce que es literalmente más de lo mismo. Tendrá ciertos aspectos, ciertos matices distintos que Evo, definitivamente, pero seguirá por la misma línea. Tenemos a una figura muy trágica, que es Carlos Mesa, que empezó su trayectoria profesional política como el outsider y ahora es visto como el tradicional, que nunca lo fue. Y tenemos a un Camacho que más bien es algo muy parecido al clásico liderazgo cruceño que ya tuvimos en el pasado con Rubén Costas o Percy Fernández, un poco más ampliado, con una proyección hacia Potosí, con Pumari, pero no es un proyecto de país, no es un proyecto que englobe una visión general de decir, bueno, hemos tenido 15 años en los que realmente ha habido una construcción, una reconquista de ciertas cosas que realmente estuvieron relegadas durante mucho tiempo, pero bueno, veamos ahora hacia dónde queremos ir. Y muchos bolivianos, por lo que se ve en las urnas, ya no quieren lo que hemos tenido en los últimos 15 años. Hemos preparado un informe sobre los candidatos. Por favor, tenemos que tratar de poner un poco de orden. Le voy a pedir a mi productora, por favor, que adelante la emisión de ese informe de los candidatos. Mientras tanto, yo le quiero preguntar algo a Ezequiel Vistoretti. Hay algo que quedó acá, ¿no?, resuelto. Tú hablas de gobierno de facto y te pregunto yo, es difícil porque cuando estamos hablando de convocar un proceso democrático para el domingo, que tú mismo reconoces es como un punto adelante, sí, ¿no? Hablar de gobierno de facto quizás te parece a ti que es lo apropiado cuando sabemos, por ejemplo, que también después de todo lo que pasó con Evo Morales, la presidenta del Senado, que además era del Partido MAS, fue ella misma también que renunció a su línea, digamos, constitucional, que hubiese sido ella, ¿no? La renuncia frente a los saqueos, las presiones militares y de grupos paramilitares en su casa. En ese caso, claro que es natural la renuncia y el exilio de Evo Morales. Yo acompaño la idea de que las elecciones y de que Bolivia debe canalizar este conflicto de manera democrática. Entonces todos queremos elecciones libres y justas. Para mí, bueno, el presidente, ahí aparezco en desacuerdo con Moira, el presidente del TSE, del Tribunal Supremo Electoral, Romero, aparece mencionado en los Wikileaks, básicamente en las filtraciones de los cables de las embajadas de Estados Unidos de todo el mundo hacia el Departamento de Estado, hacia el Ministerio del Exterior, como uno de los informantes de Estados Unidos ahí. Entonces, la objetividad de él como presidente del TSE, bueno, para mí aparece en duda. Ojalá no. Ahora, para mí aparecen las condiciones para que, en el caso de que el MAS no alcance una victoria verdaderamente rotunda con un huracán de votos, ante una pequeña diferencia, eso, bueno, lamentablemente aparezca como
víctima del fraude. Bueno, no quiero machacar sobre lo de golpe de Estado sí, golpe de Estado no, porque vamos a comenzar demasiado tiempo sobre eso. Para mí las opiniones aparecen claras y los hechos también, para quien quiera en su casa realizar una averiguación, puede él o ella libremente. Estamos hablando de las controversiales y también muy importantes elecciones para el país andino, para Bolivia. Sin Áñez, sin Yáñez y sin Morales, Bolivia decidirá las elecciones a presidentes sin ellos. Hay muchos candidatos, pero las encuestas redundan en sobre todo 3 nombres. La ventaja la tiene el candidato del movimiento al socialismo. Veamos. Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. Hace un mes, la mandataria interina de Bolivia, Yanine Áñez, anunciaba su retiro de la carrera presidencial. Una contienda en la que ahora quedan únicamente candidatos hombres. Entre ellos, el delfín de Evo Morales y candidato del movimiento al socialismo, Luis Arce. Las encuestas preelectorales anticipan una segunda vuelta de los comicios. Según los sondeos, el economista y exministro del gobierno de Morales se enfrentará en el balotaje al expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, el centrista de la Alianza Comunidad Ciudadana. Como tercero, aparece en las encuestas el ex líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien en 2019 logró convocar a distintas organizaciones para pedir la renuncia de Morales. Tras las elecciones del año pasado, Bolivia se hundió en una ola de disturbios y en una crisis política agravada por la pandemia. ¿Qué resultados pueden traer los comicios de este domingo? Es la gran pregunta. ¿Acudirán en masa los bolivianos a votar como lo hicieron en 2019? Hubo más de un 70% de la participación ciudadana. Esta vez hay pandemia, se van a extender los horarios de votación, medidas biométricas. Las autoridades electorales sí se están ocupando de tratar de hacer de este proyecto, de este proceso electoral, quiero decir, un proceso lo más limpio y también lo más fácil, dadas las condiciones posibles. Quiero en esta parte partir contigo, Ezequiel, pero también tomando en cuenta lo que decía recientemente Petra, decía, él no ve, digamos, nada nuevo en el horizonte con estos 3 candidatos que aparecen figurando a la cabeza de las encuestas. ¿Te parece también? Yo sí, para mí sí aparece algo peligrosamente nuevo con la aparición de Camacho, ¿sí? Camacho representa un exponente de la nueva extrema derecha, la cual aparece en auge, en avance en todo el mundo. Esto representa un fenómeno mundial, presenta características muy específicas. En mi programa de YouTube, Demoliendo Mitos de la Política, yo realizo un abordaje de esta nueva extrema derecha en auge y sus representantes en América Latina. Esta nueva extrema derecha, por un lado, presenta los elementos más deleznables del fascismo original, este ultraconservadurismo, este racismo, homofobia, misoginia, xenofobia, junto a un ultraneoliberalismo, ¿sí? Entonces Camacho aparece como una expresión de esto, un líder joven, a la moda. Esta nueva extrema derecha machaca mucho con la militancia en Internet y aparece como algo nuevo, pero algo preocupantemente nuevo, como por ejemplo Bolsonaro en Brasil, ¿sí? Representa algo en ese sentido nuevo, pero malo. Del otro lado, sí, aparecen las 2 fuerzas políticas en disputa desde hace más de 13 años. Por un lado, el MAS, representando a un proyecto progresista, y del otro lado Mesa representando un proyecto ligado al ideario neoliberal. Esas son las tres cosas, 2 antiguas, una nueva, pero peligrosamente nueva. La peligrosamente nueva que tú señalas, Camacho. En todo caso está en tercer lugar de las encuestas, por lo tanto, el peligro cuando aparece en tercer lugar una persona con un ingreso al Palacio Quemado, con la Biblia, con militares, con aseveraciones del tipo de esos salvajes del Alto, esos salvajes del trópico con respecto a la población indígena, con frases misóginas, homofóbicas, más allá de que no alcance el segundo lugar, de que aparezca en el tercero, representa un hecho lamentable y penoso. Moira, Petra, ¿les parece a ustedes esa visión tan apocalíptica que describe acá Ezequiel respecto al candidato, el ex líder cívico de Santa Cruz, candidato a presidente del movimiento Creemos, Luis Fernando Camacho? A mí me parece que es un análisis sinceramente muy de consignas. No, es como, a mí me parece muy académico en el sentido que uno trata de hilar hilos donde los puede haber, pero no son obvios. O sea, es mirarlo desde muy lejos y no ver lo que hay sobre el campo. Y el campo creo que es distinto. Creo que la situación en Santa Cruz no es una situación en la que hay
hay un alineamiento a una extrema derecha filofascista, ni mucho menos. Yo creo que hay una realidad de una región que es la económicamente más potente del país, es la ciudad que más habitantes tiene, es una ciudad que en los años 70 apenas era un pueblito y hoy en día es una ciudad de millones, atrayendo inversiones, etcétera, teniendo producción, queriendo jugar un papel. Independientemente de cómo lo expresen o no, yo creo que es algo muy legítimo y ha sido algo que desde incluso Carlos Mesa ha sido una figura que no ha despertado pasiones precisamente en Santa Cruz, justamente porque ya en el 2004, 2005 y anteriormente vimos que hubo conflictos entre Santa Cruz, por un lado, que quería más voz y voto, y por el otro lado también un cierto establishment de La Paz que quería ver cómo manejar esta situación hasta cierto punto también manteniendo su poder. Aunque ya sé que lo que has opinado es que la solución que necesita probablemente Bolivia no pasa por estos tres candidatos, como lo has dicho tú. Lo más probable es que todo esto se resuelva en una segunda vuelta electoral. Recordemos que es algo también que va a ser inédito en Bolivia, una segunda vuelta electoral. Fue un cambio que hizo también Evo Morales en la época en que era presidente. En medio de todo esto, el ex prefecto de Cochabamba, que se llama Manfred Reyes Villa, convocaba a los candidatos presidenciales tanto de la fuerza de Carlos Mesa como de Camacho a unirse tras una segunda vuelta electoral. ¿Te parece a ti que están los ánimos en esos dos sectores políticos para hacer, digamos, un proyecto en común que enfrente al candidato del MAS en una probable segunda vuelta? Manfred Reyes Vila, llamado el bombón, dicen. Yo lo veo difícil porque es lo que decía, que el liderazgo de Santa Cruz, de momento, tal y como se expresa, no lo veo como un proyecto de país y no lo veo con una visión de país. Lo veo con una visión de región, de querer llevar adelante sus propias consignas y sus propios objetivos políticos, que en una democracia es absolutamente legítimo, pero no será suficiente para realmente ofrecer un proyecto país que vaya más allá. Eso es lo que me parece que falta. Interesante proyecto país, visión de política, soluciones inmediatas a futuros. Moira Suazo, ¿por dónde pasa la solución política para Bolivia, entonces, considerando estas tres fuerzas que se van a medir el próximo domingo? Sí, yo quiero disentir por una parte con Petra, pero también con Ezequiel. ¿Por qué con Petra? Porque yo creo que la pregunta en Bolivia, como en todas las sociedades, yo creo que la pregunta en Bolivia no es que lo que es nuevo, porque es nuevo, es bueno. Yo creo que Bolivia está hoy día frente al enorme desafío de reconocer con ojos amigables su historia, tenerla en cuenta y proyectarla hacia el futuro. Y ahí, observando lo que nos traen estas tres fuerzas, porque realmente son verdaderamente tres fuerzas las que están con un peso en la disputa el domingo. ¿Qué nos traen estas tres fuerzas? Yo creo que un elemento importante que es importante de remarcar es que cuando vemos qué significa comunidad ciudadana, yo creo que comunidad ciudadana nos permite ver este clivaje que lo vemos también en todo el mundo. ¿Cuáles son los parentescos entre Hong Kong o la protesta en Bielorrusia, Bolivia, el 2019? Es esta demanda por ciudadanía en todo el globo. Todos los habitantes del planeta tenemos derecho a tener derechos. ¿Es una demanda ciudadana apolítica, sin bandera política necesariamente? No es apolítica, porque ser ciudadano es ser político. Sin bandera política, sin color político, entonces. Yo diría en el sentido de que es la demanda de proteger, de luchar, de protestar por la democracia. Yo creo que ese es un elemento muy importante. Y acá, solamente para cerrarlo, voy a ser muy cortito. Acá yo creo que es importante ese parentesco entre la demanda por defender la democracia y también la ecología. Bolivia hoy día está nuevamente, como el año pasado, con grandes incendios. Pero no voy a entrar a ese tema. ¿Qué es la segunda fuerza? El movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo, yo creo que nos hacemos un flaco favor los bolivianos y los que nos observan desde fuera peor, si ven como una cosa monolítica donde no hay elementos más allá. Yo creo que dentro del MAS hay elementos muy importantes. Es un partido que viene desde abajo, que tiene raíces, como pocos partidos en América Latina. Y es un partido que tiene que ser parte de la proyección a futuro, pero con un compromiso democrático. Yo creo que ahí hay que subrayar ese punto, porque la pregunta para mí
es dónde está el compromiso democrático que muchos dentro del MAS tienen y quieren. Pero cuando escuchamos declaraciones como la de, lastimosamente, de Andrónico Rodríguez llamando a la violencia, obviamente ahí, claro, uno tiene que preocuparse. Y ya no voy a hacer el tercer comentario. Lo que tú dices, el movimiento socialismo es un crisol ahora mismo de ideas, es un partido que tiene mucha tradición, es el que tiene la tradición democrática que se hace en Bolivia en el tiempo moderno. No el único, pero también. Sí, sin embargo, digamos, cuando escuchamos voces tan agresivas como la que acabas de señalar, claro, todo el mundo se pregunta entonces en qué punto está este partido, qué es lo que quiere este partido mirando a los hechos de 2019. ¿Te parece que eso es una lectura también con la que compartes, Ezequiel? Para mí, difícilmente un partido más democrático que un partido con elecciones ganadas una tras otra y con un llamado a la participación en las elecciones después de un golpe de Estado y con una renuncia forzada en nombre de la paz en Bolivia. Más allá de esas declaraciones, no estoy enterado y en todo caso, en el caso de un llamado a la violencia, las rechazo. La violencia, en mi opinión, en Bolivia aparece de parte del gobierno de facto y de parte de la presión de esta nueva extrema derecha, no solo en la figura de Camacho. Por cierto, yo no caractericé como filofascista a Santa Cruz o a los santacruceños de ningún modo, solo a Camacho, sino también con la presión de grupos paramilitares, como esta resistencia juvenil Cochaba, partícipes o responsables de la tortura de la alcaldesa Patricia Arce y después de intimidaciones a distintos partidos políticos y autoridades de las actuales autoridades. Y eso aparece ligado a esta nueva extrema derecha, no al MAS. ¿Sí? O sea, ¿te parece a ti? Pero en términos puntuales, lo que ofrecen estos partidos de cara a esa solución inmediata que necesita Bolivia tras estas elecciones, ¿te parece a ti que el MAS no es Evo Morales? Es más allá de Evo Morales, dice Moira y dice también Peters, es un partido que tiene distintas figuras que no piensan necesariamente igual dentro. Sin Evo Morales, a mí me maravilla la idea de recordar los 13 años de gobierno del MAS como una especie de situación mala, cuando en realidad esos gobiernos protagonizaron cambios verdaderamente maravillosos en Bolivia, cambios económicos, cambios políticos, cambios sociales. De hecho, el gobierno de Evo Morales representa una víctima de su propio éxito. ¿Por qué? Porque generó un cambio en la pirámide social de un triángulo, ¿sí? Muchos pobres, menos clase media ni una clase alta, a un rombo, con la incorporación de muchísimas personas de las clases bajas a las clases medias. Pero el análisis también dice que no supo retirarse cuando tenía que retirarse, lo dijo él mismo, dijo yo no debía representar. Sin dudas cometió un error político. Ahora eso de ninguna manera convalida un golpe de Estado. Y de ninguna manera... Hay errores políticos y hay errores capitales. Y la lectura que hace... Para mí la democracia aparece por encima de todo. Entonces, en el caso de... Yo rechazo, y de hecho el informe de la final de la OEA representa verdaderamente una cargada, porque aparecen en cuestión 225 actas. Aún si esas 225, todos los votos de esas 225 actas hubieran acompañado a Mesa, Evo Morales habría alcanzado la reelección en primera vuelta de todos modos. Pero más allá de eso, el gobierno de Evo Morales protagonizó cambios notables y precisamente esos cambios generaron un rechazo de las viejas clases medias a estas nuevas clases medias, un repliegue de esas viejas clases medias y una racialización de la política. Y eso genera el conflicto actual entre bolivianos divididos en dos partes. ¿Sí? Peter, nos quedan 5 minutos de programa, tenemos que ser muy ordenados. Peter, ¿quieres agregar algo de lo que dijo Ezequiel? Yo simplemente un tema, no me puedo quedar quieto con el tema del golpe de Estado. Si esta es la definición del golpe de Estado, sinceramente, el golpe de Estado fue también el hecho contra Carlos Mesa y contra Sánchez de Lozada, porque tenían exactamente las mismas características. No participaron Entonces las Fuerzas Armadas. fueron golpes de Estado, obviamente. No participaron el tema las de la Fuerzas OEA, Armadas. yo creo que, bueno, obviamente se equivocan. OEA, Unión Europea, todo el mundo, o sea, con respecto a que fue un fraude. Pero aparte de eso, yendo al tema del futuro, yo a lo que voy es el modelo económico en el cual se basó también el éxito del masismo. Es un modelo económico que existe desde hace 500 años, que es extracción de materia prima y distribuirla. Cuando los precios de los commodities están altos, como lo fueron en el 2005 al 2013, es muy fácil poder ser el niño bueno. Sí, pero a Evo Morales le fue bien y a otros países que tienen el mismo modelo no les fue tan bien. O sea, hay que reconocer también que hubo incluso la propia política europea en un momento le dice a Evo Morales, te tenemos que pedir disculpas por habernos retirado de ese Parlamento Europeo cuando fue a defender la nacionalización de los hidrocarburos. Pero definitivamente, ¿no? A lo que voy es el modelo económico, es un modelo del pasado. La idea es decir, bueno, ¿qué es lo que cómo podemos
producir, cómo podemos construir. Está bien que distribuyamos y que fue absolutamente necesario hacerlo en los últimos 15 años, pero de aquí en más, ¿cómo seguimos? Es un poco lo que decía Moira de proyección al futuro. A eso voy. Interesante, nos quedan 3 minutos de programa apenas. La Unión Europea va a observar estas elecciones con apenas un equipo técnico, porque no puede llevar a sus más de 100 observadores que tenía, digamos, alistados por el tema del coronavirus. Y eso, naturalmente, aunque tiene observaciones, como dice Petra, de organismos internacionales, no es la observación que desea o desearía la Unión Europea. En ese contexto, ¿te parece a ti que la observación internacional sí va a tener un papel importante en el resultado de las elecciones del domingo? Yo creo que juega un papel fundamental. Y yo estoy verdaderamente muy contenta que por lo menos están yendo 3 misiones de observación electoral, quizás más. Ya están en Bolivia 3, quizás estén más. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos voces, y yo te tengo que comentar, Ezequiel, Andrónico Rodríguez, el 30 de septiembre, hace pocos días, dijo, estamos en cuarto intermedio a nivel nacional. Cualquier momento, si provocan cualquier irregularidad, levantamos el cuarto intermedio y el pueblo boliviano en las calles recuperará el poder. Estos son los temas que a mí me preocupan. Eso no es todo el MAS. Eso también hay que subrayar. No es todo el MAS. Una gran mayoría del MAS quiere paz, quiere reconstruir la democracia con diferentes voces. Claro, como en todo el mundo. Nosotros tenemos diferentes ideas y por supuesto que es legítimo que el MAS construya una propuesta, pero que la construya también adentro, democráticamente, permitiendo que los diferentes liderazgos puedan hacer carrera política, que haya un intercambio de ideas y un debate interno, porque eso necesita el país. Muy bien, Moira, muy interesante tu acotación. 1 minuto para la última pregunta de la ronda. ¿Pasará Bolivia este domingo la prueba de las elecciones con resultados aceptados por todos, Ezequiel? No, yo querría, en referencia a tus palabras, querría más observadores internacionales de la Unión Europea y más del Centro Carter y más de otros ámbitos y menos de la OEA, partícipe en el golpe de Estado. Por ende, ojalá que sí, aunque aparecen serias dudas. Muchas gracias, Petra. Quiero creer que sí y tengo la esperanza de que realmente sea una salida sana y democrática. Muchas gracias. Muy breve, Moira, para cerrar. Ojalá que todos los electores bolivianos, los y las electores bolivianos, vayamos como tenemos costumbre a las urnas pacíficamente a celebrar una fiesta democrática que nos la merecemos, porque por ello hemos luchado en esos 21 días tan difíciles que hemos vivido el año pasado. Con ese importante, también muy sensible llamado de Moira Suazo, terminamos el programa. Muchas gracias, Peter. Ezequiel, gracias por sus distintas opiniones. Comparte con nosotros, somos A Fondo. Soy Jenny Pérez y esto es Deutsche Welle desde Berlín. Hasta pronto.